Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio que abre el 2021 con un nuevo desafío de entender la educación como una actividad esencial. Desde el Instituto Levenson venimos promoviendo este tipo de charlas y debates, sobre todo en un tema tan importante como es la vuelta a las aulas. Les agradecemos la presencia tanto a los oradores como a los participantes que están de oyentes. Hoy vamos a tratar estas perspectivas, ya que, bueno, hemos tenido la posibilidad de tener una presencialidad que transcurrió de alguna manera con algunas idas y vueltas, con algunas dificultades, pero en definitiva los chicos pudieron volver a las aulas. Hoy vamos a tener como invitados y oradores a Diego Barros, es licenciado en Sociología y especialista en Sociología de la Cultura, es editor, docente y rector de la sección de secundaria del Instituto Educativo Moruli de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A Eduardo Jiménez, maestro de educación primaria, licenciado en educación, profesor de educación superior, en la actualidad es director del nivel primario del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima, Munro, y maestro de primer grado en la Escuela Municipal de Vicente López Manuel Dorrego, y el licenciado Adolfo Barrientos, que es exdirector de Educación Técnica y Formación Profesional de la provincia de Catamarca. A todos ellos les vamos a agradecer sus disertaciones. Primero vamos a escuchar una exposición de cada uno de ellos sobre un tema que quieren acercarnos sobre esto que denominamos la perspectiva de la vuelta a las aulas, y después vamos a hacer algunas preguntas, con lo cual aquellas dudas e intervenciones que quieran hacer, las pueden hacer, como siempre digo, a través del chat, y para que podamos tener esta interacción entre los conversatorios con el público presente. Vamos a agradecer también la presencia de nuestro vicepresidente Iván Beleschi, de nuestro coordinador y colega y, digamos, y organizador Gonzalo Arias, de Tiago Leis, que siempre se ocupa de mantenernos actualizados a través de las redes, y por supuesto el cordial y extendido saludo de Hernán Rossi, que es, además de ser presidente del instituto, bueno, ya tiene otras funciones a partir del domingo pasado. Así que bueno, vamos a empezar a escuchar a Diego, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con sus 5 minutos, Diego, te vamos a escuchar a ver qué te significa esta perspectiva de vuelta a las aulas y por qué sobre todo es esencial la educación como actividad. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Instituto Levenson y también gracias a quienes están hoy, que se han sumado para pensar un rato esto que nos está pasando y que nos va a seguir pasando, que es tratar de volver a cierta normalidad escolar. Mi deformación profesional hace que no pueda no tener alguna mirada o pretendidamente sociológica, y sí me gusta siempre contar un poco desde dónde uno habla. En ese sentido va a aparecer sin duda el sociólogo, pero también es importante que sepan de mi preocupación permanente por hacer y pensar. Es decir, todas las mañanas dirijo una escuela secundaria de gestión privada en la ciudad de Buenos Aires, y es la posibilidad de tomar la temperatura de la marcha de los asuntos de la educación, pero como sociólogo la deformación profesional me toma, y un poco desde ahí es donde yo marco un poco algunas de las cosas que vengo pensando al mismo tiempo que las voy haciendo. Estamos haciendo al mismo tiempo que pensando, y pensando al mismo tiempo que haciendo. Así que quería en principio dejar saldado un poquito este lugar desde el cual uno habla. A ver, yo quería de alguna manera hacer un corte de la historia reciente, de los poquitos meses y años recientes. Y antes del 2019, antes que llegara la pandemia, todos los que pensamos como los que hacemos la educación nos preocupaba mucho, y estábamos convencidos de que la escuela, tal como fue fundada en el siglo XIX y tal como fue sistematizada por nuestros padres fundadores de la educación en la Argentina, estaba marcando sus límites, estaba marcando sus limitaciones, ¿sí?
en muchos aspectos, ¿sí? Bueno, y hasta llegábamos, hoy voy a tratar de jugar un poco con algunas de las palabras que están predominando en este tiempo, y hasta el 2019 hablábamos inclusive de que la escuela, según esos patrones, en buena medida obsoleta, o tenía algunas funcionales y fundantes desactualizadas, y que era necesario echarle mano y cambiarlas. Esto nos lo Diego, si pasamos, podés, nos lo perdón, venimos pasando diciendo desde hace bastante tiempo. ¿Sí? Diego, si puedes hablar un poquitito más lento porque se Sí, te te corta escucho. y te perdemos el hilo de la conversación. Sí. Ok, bien, Gracias. perfecto. En eso estamos en el 2019, tratando de ver cómo hacíamos para atender esta cuestión, esta sensación que teníamos de que la escuela estaba marcando límites, ¿no? Exhibiendo límites, limitaciones. Hasta que en el 2020 llegó la pandemia y llegó la cuarentena, sobre todo, ¿sí? Y de un modo casi brutal, casi nos quedamos sin escuela. En eso estábamos pensando en eso, cuando de repente nos dimos cuenta que casi nos quedábamos sin escuela. Y eso nos obligó a una adaptación brutal, casi sin poder mediar, sin poder pensar, sin poder ver hacia dónde íbamos, y se nos impuso, ahí sigo con la terminología imperante, garantizar la continuidad pedagógica. Eso fue de alguna manera lo que se nos impuso y lo que nos autoimpusimos. ¿Cómo podíamos en este nuevo marco garantizar la continuidad pedagógica? Debo decir que muchas veces desde el 19 de marzo del año pasado yo pensaba que, más allá de algunas cosas nuevas que traía la pandemia y la cuarentena, había muchas cosas que estaban siguiendo igual. Es decir, que en todo caso lo que le estaba haciendo la pandemia y la cuarentena era poner un poco más en blanco sobre negro algunas cosas que nos pasaban. Y la verdad que sentimos un poco la necesidad de garantizar esas continuidades pedagógicas, y lo que ocurrió fue poner en blanco sobre negro lo que antes del 2020 venía pasando. Es decir, plasmar, reforzar, resignificar esta idea de que hay muchas escuelas, que hay muchas continuidades pedagógicas, y que hubo efectivamente resultados muy distintos. Cuando transitamos y nos logramos adaptar brutalmente a esa nueva realidad, que implicaba dar clase y recibirla desde las casas, y no ir más a la escuela, con todo lo que eso significaba, nos adaptamos, sí, pero también sabemos, como resultado, que hubo muchas continuidades pedagógicas distintas, como antes habían existido y siguen existiendo realidades educativas muy distintas. Claro, y después que nos dimos cuenta de eso, que volvimos a ratificar esa sensación de esa diversidad y de esa pluralidad de continuidades pedagógicas, nos dimos cuenta, o pareció que nos empezamos a dar cuenta, que había algunas cuestiones de esa vieja escuela que cuestionábamos antes de la pandemia, que parecía que no estaban tan obsoletas. Y de repente mutamos esa palabra o esa frase hecha de garantizar la continuidad pedagógica en una nueva terminología, que es la que hoy nos asiste, que es la de la vuelta a la presencialidad. La presencialidad se instala como una palabra muy pregnante en este momento. Y ahí nos encontramos, en el 2021, iniciando el ciclo lectivo escolar, cursando una nueva adaptación, que no era ni la vuelta a ese periodo previo al 2019, pero que tampoco es el 2020. Es decir, nos encontramos otra vez rediseñando y tratando de pensar, al mismo tiempo que hacemos, cómo resolvíamos esta vuelta a la presencialidad en el marco de otra palabra nueva, y sigo con el glosario terminológico de la educación de estos tiempos, una nueva normalidad. Así aparece la terminología en los protocolos, por lo menos del gobierno de la ciudad. Lo más tremendo de todo, y en esto nos encontramos ahora, es que esta nueva normalidad vino para quedarse, y no sabemos si para quedarse durante el tiempo mínimo necesario para adaptarnos a esa nueva modalidad,
o no sabemos muy bien a qué después. Pero entonces está bueno preguntarse en esto de pensar el blanco sobre el negro, y en esto que yo llamo el work in progress, ¿no? Esta sensación de estar definiendo, pensando e implementando al mismo tiempo que hacemos, digamos, bajo esta égida de la nueva normalidad, ¿cómo visualizamos estas turbulencias y cómo gestionamos estas turbulencias actuales? Porque lo cierto es que seguimos en el medio de la tormenta no amainó. Tenemos en claro que hemos más o menos sabido pilotear. Cuando hablo en plural me refiero a las instituciones educativas y a los actores de la escuela. Hemos sabido pilotear muchas de estas cosas, y la pregunta entonces que hay que hacerse para enfrentar esta nueva normalidad y en este nuevo marco es ver si podemos tomar esto como una oportunidad para capitalizar lo que nos pasó, ¿sí? Y para que, aún sabiendo que estamos atravesando la tormenta, estemos atentos para que cuando se empiecen a disipar muchas de estas nubes, no nos volvamos a encontrar con esa escuela anterior, del 2019, volviéndonos a confirmar los limitantes que esa escuela estaba marcando, ¿no? Entonces Diego, perdón. Te doy 2 minutos más y ya por favor. seguimos con tu colega. Dale, perfecto. Sí, tal cual. Bien, en ese marco, la Fundación Levenson viene muy bien a plantear, el Instituto Levenson viene a plantear muy bien el tema de la esencialidad de la vuelta a las aulas, ¿no? Y ahí, básicamente, soy sociólogo al fin, más allá de que hago la escuela todos los días, me parece que en esto de repensar esta presencialidad, me parece que hay dos cosas muy importantes que habría que atacar. La primera es que a mí el término presencialidad me resulta un poco escaso, me parece un poco corto. Yo trataría de que pensemos la copresencialidad. Si hay algo que la vuelta a las aulas está marcando como esencial, es que no es una adaptación mecánica, volvamos a las aulas y listo, ¿sí? Me parece que lo que se instala es recuperar no solamente el valor de la presencia de los chicos y de los maestros en el aula y en las aulas, sino además algo mucho más importante y significativo, que es la copresencia de los actores en el aula, ¿sí? Y en la escuela. Así que yo hablaría más de la copresencialidad que de la presencialidad. Y con esto voy a cerrar, porque me parece que en este juego de hacer un poco de historia me parece importante. Me parece que la segunda cuestión que debemos plantearnos frente al desafío de ahora en más, si estamos de acuerdo en que no nos alcanza con solo volver a las aulas, ¿sí? Con toda la importancia que por suerte hemos recuperado que tiene eso en la vieja escuela, ¿sí? Que de la vieja escuela hay algo tan importante y tan vigente como la necesidad de la copresencia. Y es el tema de repensar las dos categorías fundamentales que tienen que ver, que han cruzado la escuela desde su época fundacional: el espacio y el tiempo escolar. Me fui, como corresponde, ahí a homenaje a tu apellido, Romina, volví a las fuentes. Sarmiento, en 1849, de la educación popular, donde define prácticamente cómo tenían que ser las escuelas cuando el país ni siquiera existía. Si hay algo que está en ese libro y que estuvo durante todo este tiempo, fue tratar de pensar a la escuela cruzada por estas dos variables, por el espacio y el tiempo. Es realmente interesante, los invito a que hagan esa experiencia, a revisar las cosas que Sarmiento dice ahí respecto de cómo debía ser organizado el tiempo y el espacio en el aula. Y esto, la forma en que él la planteó, tiene una vigencia todavía actual en muchas cosas. En todo caso, el desafío sería tomar, y esta es parte de la reflexión hacia adelante que quiero proponer, por lo menos como sociólogo, es ver si podemos recuperar el valor de esas dos categorías que definieron siempre desde el timbre, ¿sí?, hasta la ventilación de las aulas. De estas cosas habla Sarmiento, no del timbre precisamente, pero sí de la campana, es decir, de ciertos tiempos que marcaban lo que era el tiempo instructivo. Y hoy estamos discutiendo, volviendo a discutir y a repensar cómo se puede dar clase en condiciones materiales X. Entonces, el espacio y el tiempo siguen siendo dos variables que debiéramos atacar y pensar cómo reformularlas, ¿sí?, en esta vuelta a las aulas. Las aulas siguen estando, ¿sí?, los alumnos van a seguir estando, van a estar en copresencia con los docentes,
pero me parece que para algo sirve volver a las fuentes, y a una fuente como Sarmiento mucho más, es para en todo caso sentarnos a pensar cómo en el tiempo que se nos viene, el espacio y el tiempo escolar requieren una vuelta a la reflexión. Esto es básicamente lo que quería dejar sentado, por lo menos como para empezar, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Diego. Adolfo, no sé si estás por ahí, si estás con cámara o sin cámara, la verdad que muy interesante, sobre todo ver esta situación como una oportunidad y esto del espacio y el tiempo que mencionaba Sarmiento, que después lo vamos a retomar como una impronta para la repregunta. Adolfo, nuestro amigo de Catamarca, no sé si No, salió porque se le cortaba la conexión y no está pudiendo volver a entrar, así que si querés continuar con Eduardo. Perfecto, bien. Entonces ahora le vamos a pasar la palabra a Eduardo, que creo que también lo habíamos ya presentado, Eduardo Jiménez, que es maestro de educación primaria, licenciado en educación y profesor en educación superior, perdón, también de una escuela municipal de Vicente López, la Manuel Dorrego. Así que bueno, él tiene el desafío de educar en la provincia de Buenos Aires. Te escuchamos. Eduardo. Estás muteado, Eduardo. No, por algún motivo no se te escucha. Está desmuteado, pero no te escuchamos. A ver ahora. No. Se nos fue el sonido. Hola, ¿acá se oye? Ahora sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación primero por este espacio, ¿no? Es raro, es muy raro estar hablando de esto. Cuando me llegó la invitación, yo tengo un tema bastante importante, creo que también es una cuestión de formación, que es volver al origen de las palabras. Y se me ocurrió pensar, ¿por qué estábamos hablando de aulas por un lado y por otro lado la esencialidad? Algo que por ahí Diego lo estuvo hablando, en Argentina nadie discutía lo que era un aula. Desde el magisterio argentino todos sabemos que hablamos cuando hablamos de aula, pero a mí me parecía interesante ir como una cuestión más etimológica del concepto de las palabras, ¿no? Se me ocurrió pensar que este espacio del aula era primero un salón, un lugar físico, un espacio de todos, porque eso también es lo más significativo de este proceso, que era un espacio donde aparecíamos todos, donde se da la relación con un otro, y esto no me es propio, es más de la psicología y exactamente del psicoanálisis, ¿no? Este otro que de alguna manera confirma mi esencia, mi presencia, estar en un lugar. También se me ocurrió pensar en algo que se daba como de suyo en lo que es la escuela argentina, que era el lugar donde se comparte y donde se socializa una norma, ¿no? Como que se le daba vida. Esto todos teníamos la misión de decir, bueno, inclusive los maestros, y como soy un maestro así que no tengo problema con mis canas, decíamos, estas cosas se hacen en la escuela y estas cosas no se hacen en la escuela. Había como un encuadre muy claro de cuál era ese lugar físico donde ocurría donde se desarrollaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace bastante tiempo, ya parece fuerte decir esto, en la crisis del 2001, Inés Dussel escribió un texto sobre otras formas de cuidado, haciendo referencia a una Argentina golpeada fortuitamente por lo económico, donde era necesario empezar a ver qué lugar la escuela tenía, ese espacio de aula, para ofrecerle a estos que acudían a esos espacios y a esos escenarios una nueva forma de cuidado, ¿no? Se nos empezó
a sugerir de alguna manera a los maestros que miráramos a este estudiante de una manera distinta, que empezáramos además de ver lo que sabíamos que había que dar, porque si hay algo que sabemos los maestros es los contenidos que tenemos que enseñar, eso no se pone en tela de juego, pero sí nos ofrecían mirarnos desde otra forma de cuidado. Todo esto era un aula, todo esto era ese espacio físico. La propuesta ahora parece como la esencialidad de las aulas. Y a mí se me ocurre pensar, y esto es más filosófico, que dice que lo esencial es lo que le da la forma a la cosa, ¿no? Platón, Hegel, todos hablan de este ser que surge en la esencia. Esto de que el aula es en tanto existe significativamente por una comunidad que la resignifica en este lugar. Es una creación entonces del sujeto el concepto de aula. Y esta idea no existe fuera de la cosa. Entonces dije, bueno, este escenario que es construido por nosotros nos atraviesa fuertemente estos momentos que Diego describió muy bien. La prepandemia, la pandemia y la pospandemia, o el momento actual. No voy a decir post porque sería demasiado auguroso. ¿Por qué nos tenemos que poner a pensar hoy en la esencialidad? Y yo creo, y me parece que lo pude pensar desde este lugar, que tiene que ver con esta discusión es porque la pandemia visibilizó algunas cuestiones que de suyo los maestros no teníamos discusión. De hecho, si hay muchos docentes acá en la sala van a entender lo que digo. Cada uno encerraba la puerta de su aula y hacía de su aula lo que quería. Hemos perdido territorio. La pandemia nos derribó las paredes de las aulas. Y nos hizo construir unas paredes virtuales, que eran intangibles. Que ocurría lo que muchos adultos empezamos a vivir, la incomprensión de que los estudiantes, que antes no tenían más objeción que sentarse y ver lo que transcurría delante de ellos, ahora decidían no vernos. Y empieza a aparecer, y empieza a visibilizarse esta cuestión de la temporalidad del contacto de las miradas. Yo no quiero verte, apago mi cámara. En cambio, en el aula física, había como una interpelación y un primer contacto que tenía que ver con el encuentro con ese otro, que me daba seguridad en mi rol. Digo, no estoy hablando de ningún rol específico, tanto de los estudiantes como del docente que tenía la suerte de guiar ese momento pedagógico. Aparecieron abandonos de las rutinas escolares en el edificio de estudiar. Ahora los estudiantes decidían cómo estar sentados, porque hasta teníamos un discurso armado en el aula, no se desparrama el estudiante, teníamos frases terribles, decíamos, en el aula no se bosteza, decíamos frases como que se nos cayeron de ese espacio físico y siguieron surgiendo como aulas. Y teníamos que empezar a entender que esa vulnerabilidad empezaba a tocarnos las emociones. Y acá es el fuerte de lo que yo quiero decir. Lo esencial en el espacio del aprender y en el del enseñar, si se quiere, pero no quiero posicionarme solamente en el rol del docente, es aquello que está dicho en tantos estudios, y no voy a ser yo un original diciendo esto, que lo que no me mueve en emoción, no lo aprendo. Esto visibilizaba la virtualidad porque nos dábamos cuenta que no había emoción, había cámara, y a los pibes les daba lo mismo, a los pibes y a los profesores, nos daba lo mismo estar grabando un video para el universo o para mi grupo de 10 nenes de salita de 2, que eso fue el misterio más grande, ¿no? Generar un aula virtual para niños que no tenían ni idea, ni siquiera el conocimiento previo de lo que había sido un aula.
Yo los otros días pasaba por primer grado, porque tengo esta doble función de ser director de escuela y maestro de primer grado en la otra. Pero pasaba por la otra, pasaba en mi rol de director por los pasillos. Y miraba el trabajo de los estudiantes y sobre todo de la maestra. Y pegando la vuelta por el cole, por el pasillo, me encontré con segundo grado. Y no los vi distintos. Pienso en esto de lo que nos resignifica esta nueva modalidad, esta nueva normalidad de la que habla Diego, en esto de pensar que teníamos tanta cosa segura como era el espacio del aula, nuestra quintita, decíamos los maestros mayores de edad, a pensar en este espacio que es visto por muchos, cuestionado por más de muchos, y la verdad que resignificado. En los otros días un nene, alumno de mi grado, yo trabajo a la tarde como maestro de primer grado en una zona bastante compleja de vulnerabilidad social, el nene me dijo, yo hasta ahora duermo la siesta. ¿Y yo qué le digo? En la escuela no se duerme la siesta. Entonces, esta nueva construcción de pensarnos en la esencialidad del aula nos hace pensar en resignificar algunas cuestiones que creemos tan atadas y que nos cuesta tanto a los maestros trascender. La pandemia visibilizó la vulnerabilidad, en términos de que esa escolaridad de la escuela normal argentina se le derribaron las paredes y nos convoca, nos invita y casi nos obliga a buscar esos otros espacios más significativos. Entrar a pensarnos como co-constructores de procesos de aprendizaje que tengan que ver con transformar no solamente contenidos, porque eso ya nos hemos dado cuenta que se aprenden a insistencia de un video de YouTube, yo puedo aprender lo más difícil que la escuela propone como contenido, pero sí hay algo que se pone en juego, es aprender a ser y aprender a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que después voy a volver sobre tus aportes acerca de esto de la emoción, del contacto visual, de lo que permite la escuela percibir por parte del docente, que me parece que es muy importante, que se ha perdido con la virtualidad. Y ahora creo que lo rescatamos a Adolfo, que se pudo volver a conectar. Él es de la provincia de Catamarca. Adolfo, espero que, bueno, que puedas tener tus 5 minutos de conexión, así, o 5 o 7 minutos te vamos a dar, para que nos cuentes, bueno, qué significa para vos esta perspectiva de la vuelta a las aulas y por qué la educación es esencial. Te escuchamos. Estás muteado, Adolfo. Adolfo, estás muteado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a intentar. Yo lamentablemente me perdí la previa, salvo cuando Diego comenzó planteando esto de la historicidad, digamos, del sistema y demás. Yo plantearía ya el enfoque sobre lo que sucede en nuestra jurisdicción. Catamarca tiene una realidad en el sistema educativo que el 75% de las escuelas están en zonas rurales y el resto, digamos, en las zonas urbanas, indudablemente que la matrícula está concentrada en las zonas urbanas. Con lo cual podríamos decir a priori que la vuelta a la presencialidad se hace mucho más factible en pequeñas localidades, en viajes, en zonas más desfavorables o de frontera, justamente porque la cantidad de estudiantes que asisten a cada nivel educativo, que básicamente es el inicial, que normalmente está plegado al primario y el secundario rural, nos hace pensar, digamos, que la factibilidad de la presencialidad es mucho más, hay más garantía de ello, ¿no? La otra realidad es las escuelas que se encuentran en las áreas urbanas, en donde nosotros tenemos en este momento también una situación
compleja desde lo epidemiológico. El Valle Central se encuentra en la primera, todavía estamos en Catamarca, a diferencia de las otras provincias, sin haber hecho el pico de la primera ola de COVID. Y estamos diríamos, con una meseta alta, y bueno, esto está generando algunos inconvenientes en estos primeros tiempos de la nueva presencialidad. De igual manera, digamos, queda claro, y en base a lo que ustedes también indudablemente lo tienen como cierta convicción, no es la escuela justamente el lugar en donde el COVID se transmite más, siempre y cuando se puedan garantizar los cuidados, partiendo de aquellos principios que la UNICEF ya lo va planteando, desde la seguridad, desde la responsabilidad institucional, desde la flexibilidad, y de todos estos componentes que de alguna manera debe tener en cuenta tanto el Estado provincial como las instituciones, para garantizar que esta presencialidad se pueda completar. Algo escuché en cuanto a lo que ustedes planteaban con respecto a los diferentes trastornos, secuelas que ha generado este 2020 de la llamada, digamos, continuidad pedagógica, no solamente en cuanto a la calidad de los aprendizajes, que ya es un gran problema, la cantidad de estudiantes con riesgos pedagógicos que tenemos en la provincia, que no han superado, digamos, los desempeños básicos, fundamentalmente en lengua y matemática, y haciendo foco mucho en los primeros años de los niveles tanto primarios como secundarios, que en el caso de primario, justamente se da el proceso de alfabetización, y en el caso de matemática, digamos, el dominio de las operaciones básicas. Esto ha generado, en términos generales, un inconveniente muy fuerte que se intenta solucionar a través de lo que sería digamos, la continuidad pedagógica del 2020 con el inicio de este 2021, pero no es tan sencillo, realmente es mucho más complejo de lo que por allí, desde las áreas centrales, se puede pensar. De todas maneras, ahí se ha iniciado, estamos ya en algunos casos con la tercera semana de este nuevo proceso, que podrían llamar de la bimodalidad. Hay algunos inconvenientes de algunas escuelas que están con problemas de infraestructura, de falta de personal de servicios generales, de dificultades en cuanto a de la falta de designaciones de docentes, pero que en definitiva, desde el punto de vista de unos funcionarios vinculados a los niveles, estamos hablando de un 20% de escuelas que están sin poder iniciar el proceso de presencialidad. Bueno, por otro lado está la organización de las burbujas, famosas burbujas, que es los agrupamientos que van teniendo cada institución desde el protocolo institucional para poder llevar adelante esta modalidad. Están con diferentes tipos de estrategias, algunas semana a semana, es decir, una semana está un grupo completa, la otra semana sigue el grupo B, supongamos, y la tercera semana el grupo C, y vuelven a rotar de nuevo. En otros casos se inició la experiencia con los grupos, dos grupos, perdón, en la misma semana, y después generar esa rotación. Lo que sí yo no pude, en base a los testimonios que escuché de colegas y en base a charlas que tenemos en el equipo técnico, yo no trabajo en la dirección de nivel, pero sí en la Secretaría de Reglamento Educativo, es que hay algunos recaudos que hay que tomar con esto de la rotación, que tiene que ver con garantizar, digamos, un recorrido hasta una primera evaluación, llámese parcial, llámese evaluación, digamos, de un primer trayecto, porque esos cortes que por ahí se hacen justamente con la idea de rotar y rotar, tienen una lógica en cuanto al proceso de aprendizaje, y eso hay que ser muy cuidadoso de ello, ¿no? En ese sentido yo no vi mucho que esto sea una cuestión a cuidar, ¿no?
Y creo que no es ninguna novedad, estamos en una provincia en donde los problemas de actividad son muchos. También ahí creo que lo tomé parte de lo que decía Diego. Hay muchos años de inversión también del sistema público educativo, no solamente del sistema educativo, también del sistema de salud. Esta pandemia lo que hizo es desnudar lo que ya estructuralmente sabíamos, nada más que nunca se nos movió el piso. Escuelas que requieren un mantenimiento permanente, no hace falta que pase una pandemia para que eso suceda. Paradójicamente, el año pasado fue un año completo en donde los estudiantes no estuvieron en las aulas y sin embargo, en febrero se inicia todo a las apuradas, todo el trabajo de comenzar a ver el estado de situación de las escuelas y comenzar a trabajar en el mantenimiento y en la puesta a punto de ellas, ¿no? Entonces, de allí creo que lo que queda como interés es eso de aprendizaje, esta estancia. Hay una plena convicción de los docentes en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, que la presencialidad es insustituible, la virtualidad es un complemento, pero no la reemplaza. Porque también, digamos, hay estudios que ya están de alguna manera verificados, tanto de la psicología y demás, lo que implica la desconexión con el otro, en términos de lo corpóreo, es decir, del frente a frente, de tener, digamos, a mi compañero, digamos, en vivo, y no a través de una pantalla, y todo eso ha generado una serie de inconvenientes que los niños, tanto como nivel primario, y bueno, y lo que son los grupos de afines en el secundario, ha sido una secuela que muchas veces no ha sido ameritada dentro de lo que implicó este desfasaje pedagógico. O sea, el desfasaje pedagógico tiene un sentido, pero esta cuestión psicológica por allí no ha sido lo suficientemente analizada, ¿sí? Es un desafío también pensar en cómo gestionar y liderar la bimodalidad. Hay una resolución que yo diría que del Consejo Federal, que es tal vez la que de alguna manera abre el paraguas, como para que cada jurisdicción vaya poniendo los puntos donde corresponde, pero que de alguna manera allí contempla los diferentes factores que debe tenerse en cuenta a los efectos de iniciar este proceso de la mejor manera posible, que es la resolución 387 del 21 del Consejo Federal, en la que hace como un paneo de lo que es la organización en sí, la planificación del sistema, lo que tiene que ver con la organización de los docentes, la organización de los estudiantes, los docentes que están en situación de grupos de riesgos, los estudiantes que están en situación de grupos de riesgos, las estrategias pedagógicas vinculadas a la planificación, el grado de flexibilidad que debemos tener para poder que lo presencial, lo virtual y lo bimodal vaya traccionándose y sea un complemento y no una juxtaposición simple de ello. De manera que esa resolución de alguna manera ilumina, desde lo normativo por lo menos, lo que tendría que tomarse en cuenta a nivel federal en cuanto a este nuevo desafío, ¿no? La provincia, a su vez, a partir de esa resolución, puso en marcha la resolución 033, en la que ya va haciendo una serie más de especificaciones que culminan con los protocolos que cada institución debe tener. Con lo cual, digamos, hay en términos generales, un gran entusiasmo. De no trabajar como kiosquitos dentro del sistema, a nivel inicial, el primario, el secundario.
Bien, Adolfo, creo que nos estás quedando sin Claro. conexión, pero si podés también ir cerrando, creo que Escucho. entendimos el punto de que por lo menos los 3 niveles están trabajando, bueno, para, digamos, adecuarse a lo establecido por la resolución del Consejo Federal de Educación y adecuándolo a la normativa provincial, y bueno, en este caso creo que con cierto éxito según lo que comentabas. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Sí, Bueno, sí, entonces ahora voy a volver con Diego, que ya pasaron un poquito más de los 7 minutos. Volvemos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvemos a un lugar que siempre es como el punto de referencia, ¿no? Tanto por lo mediático, tanto por la iniciativa y la impronta que le puso la ciudad para la vuelta a las aulas. Diego, vos mencionaste que esta nueva normalidad y bueno, intentar, yo voy a decir, no sé si pilotear, me parece más timonear entre esta tormenta, ¿no? Porque uno puede manejar, sí, pilotear un avión o un barco, pero me parece que es como un poco más complejo, porque el avión a veces puede subir por encima de las nubes y zafa, pero nosotros venimos a través de la tormenta y seguimos con las olas hasta que cambie el clima, por lo menos. Quería saber, primero, ¿cómo ves esto que vos planteaste de que esa cuestión obsoleta de las aulas y de la escuela que teníamos a través de esto que fue la pandemia, digamos, se transforme en una oportunidad? ¿Y cuáles serían los actores que vos entendés que tienen que ser parte de esa copresencialidad y qué rol le adjudicás a cada uno? Estás muteado, Estás no te olvides muteado. que te tenés que desmutear. ¿Estamos ahí? Bien. Sí, a ver, yo creo que ahí, yo recién pensaba mientras escuchaba a los colegas, todas las distintas dimensiones que afecta este proceso, ¿no? Y que no son solamente las aulas, sino también trataría de pensar a las escuelas, ¿no? Empezando por el final de tu pregunta, me parece que en el desafío del nuevo tiempo es también un desafío para que no seamos solamente los docentes y los alumnos los que estemos sintiendo el desafío de este nuevo modelo, ¿no? A lo mejor en este proceso de desentendimiento social de la educación, ojalá este sacudón, esta turbulencia, haga repensar un poco también a la sociedad en su conjunto, y en el caso de los actores del mundo escolar, a las familias, el lugar de la educación, en términos de acompañamiento y de reconocimiento y de reposición de la autoridad de la escuela en su conjunto y de los actores escolares en particular. Ese es un trabajo muy serio que hay que hacer. Los colegas no me van a dejar mentir cuando decimos que en realidad el problema no lo tenemos con los chicos, lo tenemos con los grandes. Nos lo pasamos desde el 1 de marzo, desde el 17 de febrero, diciendo que las batallas más importantes que estamos dando ahora no tienen que ver con los chicos, inclusive con los colegas, sino con la sociedad en su conjunto y con el estado de la sociedad en relación con la educación. Así que ahí, respondiendo a tu pregunta sobre los actores involucrados en este proceso, sería importante que esta llamada de atención de estos 2 últimos años nos lleve a tratar de involucrar o hacer lo que se pueda para involucrar de otra manera a la sociedad en el proceso de la educación, ¿no? La segunda cuestión, y retomo ahí algo de lo que dijo Adolfo, que yo no lo pude decir, pero que me parece muy importante, porque en definitiva es lo que estamos haciendo muchos de nosotros, insisto, con todas las diferencias, ¿eh? Por eso dije al principio desde qué lugar yo hablaba, porque yo sé que la realidad de la ciudad de Buenos Aires y la realidad de una escuela privada no es igual, ¿sí? A una realidad de la escuela pública en otros ámbitos o en otras jurisdicciones. Pero sí me parece que esta cuestión de la hibridez, ¿sí? Una hibridez que no necesariamente está acompañada por un plus de tecnología tan significativo, me parece que, y ahí lo estaba notando,
está implicando un desafío no solamente en términos del espacio y del tiempo al que yo me refería, sino también en las propias prácticas, y ahí vuelvo a la primera parte de tu pregunta, que consideramos, no digo obsoletas necesariamente, pero sí puestas en cuestión o con la necesidad de ser reformuladas, ¿no? Digo, cuando uno piensa en la burbuja, ¿de qué nos habla la burbuja? Además de una especie de tiranía de la distancia y de la separación, la burbuja a lo mejor también puede ser pensada como una especie de cápsula comprimida de un montón de potencialidades, ¿no? Digo, muchas veces los docentes nos quejamos de la cantidad de alumnos en un aula. Bueno, esta es una oportunidad, ¿sí? Ahora, claro, implica también un desafío saber que tenemos menos, pero que tenemos a la otra parte lejos, ¿sí? o más distante. Entonces ahí también hay un desafío a los tiempos, ¿no? Siempre decíamos que bueno poder tener un aula workshop en vez de tener un aula donde, bueno, lo único que terminamos haciendo es exponiendo a un grupo de 45 alumnos. Bueno, ahora tenemos 20, tenemos más espacio, ¿sí? Y también tenemos más tiempo, tenemos un tiempo distinto. A lo mejor es el mismo, pero es distinto. Y también pensaba en la cuestión de la dosificación de los contenidos, también Adolfo se refería recién al tema de los aprendizajes, ¿no? Digo, ese tiempo y ese espacio distinto nos tiene que obligar a nosotros a cambiar una práctica muy, muy establecida en términos de la dosificación de los aprendizajes, ¿no? Y de las enseñanzas. Finalmente, esta hibridez que nos instala esta idea de que los chicos vienen un tiempo, 2 o 3 días, o vienen una semana y están en su casa el resto, nos está implicando un desafío muy importante en términos de la planificación de los procesos de aprendizaje. O sea, hoy ya no podemos planificar como antes. Hoy se está discutiendo, los docentes discuten si tienen o no que repetir una clase un lunes para la mitad de la burbuja y al lunes siguiente para la otra. Y eso, digamos, está teniendo en algunos docentes más tradicionales una respuesta demasiado mecánica, y cuando en realidad debiera ser una respuesta más dinámica. En definitiva, no importa si hay que repetirla o no hay que repetirla, sino en todo caso si se repite por algo eso, pensar de esa manera, ¿no? Así que en ese sentido, me parece que también en materia de planificación de los aprendizajes, la burbuja está instalando una cuestión diferente, ¿no? Ahora, claro, todos los actores por los cuales vos preguntabas, Romina, no todos están acostumbrados a no solamente ejercer estas prácticas de esta manera, sino también comprenderlas, ¿sí? Hoy los padres no están pudiendo entender, aún aquellos con competencias intelectuales, la diferencia entre una actividad sincrónica y asincrónica, y que la educación puede y nos debe exigir un desafío. Sobre todo yo hablo mucho del ámbito de la adolescencia, donde eso es mucho más fácil. Eduardo me va a decir que vivo, claro, los tuyos son más grandes. Pero digo, en el ámbito de los adolescentes, el año pasado nos ha permitido confirmar, inclusive, cómo esa distancia y esas posibilidades tecnológicas también plantearon maduraciones, ¿sí? O desafíos madurativos, en el caso de los adolescentes, diferentes, ¿no? Entonces ahí me parece que también hay algo de lo emocional que hablaba Eduardo, y de lo corporal que también instala desafíos en términos académicos, finalmente, ¿no? Bueno, digo, me parece la posibilidad de diseñar una hibridez en la que estas cuestiones se tengan en cuenta. Y ahí los desafíos son de todos, son de los padres, son, por supuesto, de los directivos docentes, e incluyo a los diseñadores de las políticas educativas, y por supuesto a los docentes y a los alumnos, ¿no? Me parece que es un desafío sin duda colectivo. Por eso defiendo la idea de copresencialidad y no de mera presencialidad. Como insisto con esto y atenti a esto, ¿no? Las cosas no se solucionan solamente porque los chicos volvieron a las aulas. Esto sería una advertencia en términos políticos significativos, ¿eh? Sí, claro, está mucho mejor volver, pero ojo con reponer mecánicamente aquello que consideramos obsoleto antes de que nos mandaran a las casas y dejáramos las escuelas vacías. Muchas gracias, Diego. Y Eduardo, hablando justamente de las cuestiones de la emocionalidad, de la presencialidad, hace un tiempito tuvimos un conversatorio donde una de las docentes y de las expositoras que hablaba era responsable de una universidad. Y ella nos comentaba que habían hecho un registro y una encuesta a los jóvenes de esa universidad del centro de la provincia de Buenos Aires, y mencionaba que muchos de los estudiantes se habían sentido invisibilizados por la pandemia.
que esto implicaba que en ningún momento de las respuestas que se habían dado tanto de los gobiernos o por parte de las instituciones educativas, había tomado en cuenta, digamos, las sensaciones, las opiniones, el sentir, y sobre todo, bueno, el tener que exponerlos a un mundo de conectividad donde no siempre, digamos, todos y todas estábamos preparados para eso, ¿no? Más allá de los docentes, hay una cuestión que también, digamos, y tiene que ver con una reflexión para que vos me ayudes a pensar lo esencial de la presencialidad. Vos me decías, se cayó el espacio físico en términos de los debates de los docentes. Pero hay un montón de cosas que me parece que esto que traía en definitiva la encuesta y que muchas veces se plantea cuando vos vas a un aula y encontrás un chico que está caído o que viene desnutrido o que viene drogado o que es víctima del bullying, digamos, eso quizás no se puede percibir en la virtualidad. ¿Te animarías a presentar algún panorama de, digamos, esta cuestión binaria de los beneficios de la virtualidad y la presencialidad en términos de qué ventajas y desventajas nos pueden llegar a traer en la percepción del otro? Esto que vos decías, bueno, ¿cómo puedo yo acercarme a un otro a través de una cámara? Esto que vos decías, y cómo repercute también en la autoridad y en la vinculación con un docente que para mí, cuando yo iba al colegio, yo además era Sarmiento, se imaginaban que no faltaba nunca, literalmente, sí, es así, tiene un registro muy importante para lo que es todo el proceso de, digamos, de crecimiento y de socialización, sobre todo en las primeras etapas. Te lo dejo para que vos te puedas explayar un poco más. Te vas a tener que desmutear primero, Eduardo, y así te escuchamos. Bueno, ahí está. Me dejaste un bombón hermoso. Te lo agradezco, corazón. Será porque sos Sarmiento, ¿no? Qué interesante todo ese panorama que decís. Hay algo que me pasa, como muchos años de trabajar en escuela, me enoja, si se quiere, si puedo usar la palabra enojo, es en los marcos teóricos y las realidades. Lo primero que todos supusimos, los docentes, directivos, cráneos de la educación, los de escritorio, los de pasillo, los de recorrido, es que todo el mundo podía manejarse con la conectividad y con la internet, porque todo el mundo tenía acceso, y cuando hablo de todo el mundo me animo a usar el universal del todos. Resulta ser que muchos de esos todos que tenían contacto con ese mundo de lo tecnológico solo sabían hacer dos cosas con el celular: jugar y chatear. Y que esas dos cosas se podían hacer sin datos. Entonces, lo que supusimos los grandes, los mayores de edad, los pibes nos demostraron que los supuestos de ustedes no tenían nada que ver con el contacto de lo real. Y no hablo de clases sociales, no hablo de recursos económicos ni de posibilidades. Porque si yo entro a hablar sobre las dificultades socioeconómicas de algunas comunidades, me parece que entraría en un lugar común y en un lugar donde en realidad no sé si este es el espacio de debate, no sé si me corresponde a mí en este momento hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con inversiones y políticas educativas, que en Argentina la educación nunca fue así como muy fuerte una discusión política. Una educación, hay varias cuestiones que podríamos discutir, pero es muy personal esto. ¿Qué es lo que nos traía esto? Que los pibes no tenían ganas porque esa invisibilidad tenía que ver con que yo en el aula, con mi teléfono, te desafiaba a vos, profesor, a que me mires. Te estaba convocando a mirarme en mi mundo adolescente. Te estaba convocando a que te metas en mi mundo, pero que a la vez me propongas algo que en mi mundo fuera insuficiente para que me interese de lo que me estabas ofreciendo.
Eso con los adolescentes, y esto lo toco medio de oído porque hace mucho tiempo que no trabajo con adolescentes. Pero ¿qué nos pasó en la primaria? Después me voy a ocupar de qué es lo que pasó en el jardín. En la primaria, la conectividad dependíamos de un adulto que lo que siempre hizo fue juzgar el trabajo docente, porque todos somos maestros en casa, pero cuando nos tocó involucrarnos como maestros de nuestras propias familias, y no como pedagogos, sino como maestro, en términos de que el maestro es el que muestra, empezamos a mirar y a encontrar las excusas para no comprometernos con ese hacer del otro. Entonces, era más fácil hablar de conectividad, hablar de falta de recursos, de falta de voluntad de los maestros, de falta de compromiso de la escuela, y seguía así, seguía inflando la bola. La escuela primaria dependíamos de que los papás prendieran la computadora o que llegaran de sus trabajos a las 6, 7 de la tarde para conectarse a algo que les proponíamos los maestros de primaria que estaba muy lejos de que los papás pudieran ayudar. Y no tiene que ver con la complejidad del contenido, tiene que ver con lo que nos pasa diariamente en la escuela. Cuando proponemos una actividad y hay un otro que me dice, profe, no entiendo, señor, no entiendo, y vos vas, y vas, y vas, y vas, pero no vas con la palabra, vas con el cuerpo, vas con la mano, vas con el pizarrón, vas con la repetición. Y hay uno que te lo preguntó, pero hay 27 que están mirando a este que no entendió, y que a lo mejor construye ese saber colectivo. ¿Qué nos pasó en casa con 2, con 3 o hasta con 5 pibes? Nos quedamos sin los argumentos del retruque. Y esa mirada del otro pasó a ser una mirada que empezaba a juzgar el acto pedagógico y no mirar el acto del aprender y el enseñar. A principio de la pandemia, ¿se acuerdan? El ministro de Educación lo convocó a Tonucci. ¿Se acuerdan que vino, estuvo así, por streaming, en una conferencia interesante? Y Tonucci dijo, lo dijo Tonucci, que lo convocaron desde el gobierno central, digo, una cosa fuerte, para decir, dejemos de preocuparnos por enseñar contenidos y empecémonos a preocuparnos por enseñarlos a convivir en un mundo nuevo. Esto es lo que Diego hablaba un poco de los distintos escenarios que nos propone. Ya esa escuela, que era tan común de que la división se aprendía en quinto grado, los cálculos complejos en primer y segundo año de secundario, ahora empezó a hacer la división desde el primer día de clase, porque había que repartir tiempo, materiales, espacios físicos. Entonces, esta propuesta de Tonucci de dejemos que los niños nos enseñen, nos empezó a hacer un ruido particular. Y los que sabemos tanto de educación, le empezamos a poner ruido, palabra, nuevo diccionario, nuevas formas de interpretar, resignificaciones, agrupamientos, contenidos prioritarios. Y llegó octubre, noviembre, y había que dar cuenta de lo que habíamos hecho. Y lo que nos habíamos olvidado era de mirar a cada uno, porque la pantalla me inhabilitaba a mirar a los ojos, pero no a los ojos, esto que estoy mirando ahora, a los reales, a los que no resisten la mirada del no puedo, a los que no resisten la mirada estoy solo con esto. Los que estamos hace tantos años en la escuela tenemos excelentes estudiantes que están solos remando su escolaridad, pero esta cuestión de la soledad afectiva, ¿no? Esto de que son dejados en este lugar y como no tienen dificultades en el aprender, van yendo. ¿Qué pasó con la pandemia? Los dejamos expuestos. No tenía con quién mirarse, no tenían con quién compartir esta soledad, ni tampoco tenía cómo tejer ese entramado que lo hacía ser parte de esto
que no soy el único que lo atraviesa, que a mí me está costando aprender a leer y escribir porque miro a que el de al lado le está pasando lo mismo. Yo pensaba en las maestras de sala de 5 y primer grado. Hablar de alfabetización en estos contextos de pantalla. Hacíamos como si ofrecíamos unos programas, porque la verdad es que la virtualidad tiene un montón de eso. Pero no me interesa verlo con mi mamá. Con mi mamá quiero ir al cine, con mi mamá quiero sentarme a ver una película, con mi mamá quiero hacer una torta. Esto pasa en otro espacio. Me pasa y construyo con un par. No sé si me fui mucho por las ramas, pero a mí hay algo que me preocupó y me sigue preocupando, es esto, el misterio que está pasando estos días, que por ahí digo, hablaba de esto de las burbujas. Lo maravilloso que es volver a estar en grupos pequeños, dándonos la posibilidad, con barbijo, con máscara, con distancia social, pero en un espacio común. En ese espacio que me hace ser parte y me hace ensayar mi ciudadanía. Ahí estoy ejerciendo mi derecho a la educación. En mi casa era una obligación, porque además los padres decían, si no te conectas ahora, había como una suerte de decálogo de lo que te va a pasar cuando ya nos estaba pasando. Nosotros entendimos, nosotros hacemos cursos por streaming, hacemos miles de cosas, pero las elegimos. Y esto es lo que los estudiantes, me parece, y esto es mi opinión, no tuvieron la posibilidad de elegir. Y cuando uno no elige, es muy difícil querer. Gracias, Eduardo. Bueno, bien, vamos a volver a eso y sobre todo esta dimensión de lo que decías de la construcción colectiva. Me parece que también Diego va a tener para opinar sobre eso, porque bueno, es alguien que sabe sobre la dimensión sociocultural y creo que también va a poder dar digamos, una opinión sobre la construcción colectiva del conocimiento. Pero quiero volver a ver si está Adolfo por ahí para preguntarle, sobre todo siendo de una provincia que, bueno, que está, digamos, es de una de las jurisdicciones que, como decía, que se preparó, que trabajó. Adolfo, lo que me interesaba preguntarte es cuál ha sido, digamos, vos que te referiste mucho al marco jurisdiccional y, digamos, a todo lo que fue el seguimiento de los protocolos, a la adecuación de aquello que, de la resolución del, bueno, que sabemos que es vinculante, el Consejo Federal de Educación, ¿cómo fue el diálogo con la nación, con los actores y con los representantes, digamos, del Ministerio de Educación Nacional, para que ustedes pudieran impulsar esto que es lo de la presencialidad? Porque tuvimos todo el tiempo, digamos, quizás el ojo puesto en la ciudad, por antagonismos políticos, por cuestiones sindicales, pero ¿qué pasó en Catamarca? ¿Cómo fue la recepción de esto? ¿Cómo fue la vinculación con las autoridades? ¿Y cómo fue sobre todo el reclamo de la sociedad para que los niños, las niñas pudieran volver a las clases, a las aulas? No sé si nos escuchás, porque estás como congelado y muteado. A ver si podemos resolver ambas cosas. La segunda, bien, y ahora te tenés que desmutear. La frase célebre de toda reunión de Zoom. ¿Nos escuchás, Adolfo? Estamos como en las reuniones espiritistas, ¿no? Estás ahí, nos escuchás. Desmuteate y ahí te vamos a poder escuchar a vos, Adolfo. Estuviste bien, Romy, ¿eh? Sí. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Te estamos esperando. Que mueva la copa, Adolfo. Ahora se tiene que desmutear. Danos una señal.
Ahora Ahí sí. Si no me sale. Ahí está, Ahora ahí podés está. hablar. Bien. Ah, bien, bien. Ahora sí. Eh, eh, bueno, no, lo que yo hice un paneo sobre lo que significó, no, pero es un proceso complejo de muchos conflictos que todavía no sellaron, y fundamentalmente un concepto que yo quedé allí para plantearlo era esto del riesgo pedagógico. Nuestra provincia no hizo, con lo cual es un dato que es clave para definir políticas tanto para compensar, para reforzar este proceso, y eso es una información clave en cualquier sistema, con lo cual partimos de ese déficit, ¿no? Porque también escuchando allí lo que ustedes decían con respecto a también creo que la idea ha sido, ¿qué aprendimos de la virtualidad? De hecho, digamos, en muchos casos, por ahí, puzzles que se dio en las aulas, muchos docentes que, digamos, están muy, muy vinculados y muy pegados al enciclopedismo de eso para poder generar un proceso distinto. Entonces, como un gran bache es, yo te paso información, Perdón, videos, Adolfo, si apagás material. la cámara, apagás la cámara, posiblemente tengas mejor conexión, Sí, por ahí te escuchamos mejor. porque se A escucha muy ver. mal. A ver ahora. Bueno, ahora estamos Sí, ahí te bien. escuchamos No, mejor. lo que comentaba No, no te escuchamos. ¿sí? Entre lo que pudimos ir viendo, de lo que fue quedando, es que un gran problema en estos procesos de la virtualidad fue la falta de mediación del docente en el proceso educativo. Mucho material audiovisual, muchos videos YouTube, guías, y las guías pasaban, digamos, a ser parte del trabajo de un padre que tenía que convertirse en docente, y la comprensión, el proceso de comprensión y eh, en estos primeros años primarios y los primeros años a nivel secundario. Con lo cual, digamos, y lo que tenemos que recuperar se genera con la presencialidad ya en marcha. Indudablemente que es un desafío para no reconfigurar ese enciclopedismo de la maestra Ciruela, porque ya hemos hecho un recorrido que se supone fue más vinculado a otros tipos de herramientas, pero tratar de volver a ese proceso. Si lo que hicimos, el estudiante de alguna manera lo sentíamos ¿no? de la conexión. A ver, Adolfo, se te corta muchísimo. Vamos a intentar, a ver, volver con vos en unos minutos. Un pequeño grupo, Romina, dijiste más tiempo. El pequeño grupo es desde diferentes enfoques, el germen. No, creo que no me escucha tampoco. Para generar una base como para poder ciudadana, es un desafío interesante, pero necesitamos
docentes, directivos, supervisores, que ahí la entiendan, ¿sí? Bueno, Adolfo, vamos a terminar tu presentación acá porque se cortaba mucho. Son las 6:15, quería hacer algunas preguntas más, pero me parece que tengo una bastante interesante sobre la cual se van a poder explayar. Yo vine preparada también con una visión, creo que interesante, porque el Instituto Leveson es un instituto de formación y de pensamiento crítico, y una de las cosas que también es importante pensar es que en la escuela nosotros nos preparamos para la vida, nos preparamos para el futuro, pero también adquirimos nuestras primeras enseñanzas sobre la ciudadanía, ¿no? Y por ahí, Diego, vos que sos sociólogo, por ahí la conocés, Eduardo también. Hay una escritora que hace muchísimos años, creo que hace 20 años, escribió La educación democrática, que se llama Amy Goodman. Bien, alguien que la conoce, porque la tuve que utilizar para mi tesis. Pero qué importante es, digamos, la educación y este espacio de las escuelas, justamente como rol fundante de los futuros ciudadanos, como rol del gobierno para garantizar un derecho, ¿sí? Y los futuros derechos de ciudadanía, para la formación de los ciudadanos, y cómo también vamos a perfilar a los futuros gobernantes. Entonces, yo por eso digo que la educación es esencial, porque no es solamente que, digamos, comparto con Diego, tenemos esta necesidad de estar en las escuelas, de rever, digamos, un montón de procesos, porque también los tiempos van cambiando, con Eduardo, porque, digamos, las emociones y, digamos, y parte de la formación de nuestras aptitudes psicosociales y de relaciones se dan en la escuela, y en el ámbito de la escuela es donde hay un montón de atribuciones que no tenemos en el hogar, y que sobre todo hay muchos chicos que no están dentro del sistema formal escolar y que se pierden de eso. Entonces, tomando esas palabras de la importancia de la educación para los buenos gobiernos y para la formación de la ciudadanía, quería ver, la perspectiva que ustedes tenían de por qué tenemos que recuperar, digamos, también la educación como un derecho humano, y qué importancia tiene de hacerlo y en qué condiciones, ¿no? Porque también la virtualidad ha dejado abierta, digamos, la existencia de grandes desigualdades, de una gran brecha digital, de una gran especulación, a veces por parte de las autoridades gubernamentales, sin hacer juicio de valor, pero las jurisdicciones no todas están con capacidad de abordar de la misma manera, como lo veíamos recién en el caso de lo que comentaba Adolfo, las poblaciones rurales, los docentes, la formación. En este caso, ¿cómo hacemos también para que, digamos, esta presencialidad también sea calidad educativa, calidad en lo que es la educación cívica y, en la buena gobernanza, ¿no? ¿Cómo aportaría y cómo quizás también se debería repensar otro sistema educativo en la pandemia, pero que también incluya este valor de ciudadanía? Así que ahí sí lo voy a desmutear a los tres para que debatan y para que, me den sus opiniones, y si quieren citar a la autora, con todo gusto. A favor o en contra, no hay preferencias. Quien se sienta libre de empezar, están abiertos los tres micrófonos. A mí No sé, a ver, a mí me parece que... No, dale, Eduardo. A mí se me ocurre una cuestión bastante interesante que tiene que ver con la autora, pero que también tiene que ver con la historia argentina. ¿Cómo nos cuesta establecer política educativa? ¿Cómo seguimos hablando de Sarmiento 200 años después? Bueno, menos. Pero no de vos, no de vos.
hablo de Domingo Faustino, digamos, como si en la escuela no hubiera pasado, como si en la escuela argentina no hubiera habido suficiente capacidad de reflexión y de construcción de aparato, de cuerpo, de cuerpo de conocimiento para dar razón y sentido a esta nueva realidad. En realidad nos sorprende la pandemia y nos invita a la pandemia, y la pandemia nos convoca a hablar de las emociones, pero esto no es nuevo, no es del 2020. Esto es de los años 60 en Francia. Digo, a ver, ¿por qué ahora nos hacemos los necesitados de... Esto es lo que es un gran punto que tenemos en Argentina, pero no tiene que ver solamente con lo que dicen las autoridades gubernamentales, los buenos gobiernos. Tenemos una tendencia de la formación del profesorado, de los magisterios, a repetir el esquema de la escuela de Sarmiento, que fue muy buena, porque Sarmiento tenía una intencionalidad, perdón Diego si me meto en tu terreno, una intencionalidad de alfabetización nacional. Acá estamos repensando y refuncionalizando un nuevo paradigma mundial. ¿Cómo aprendemos? Es decir, ¿qué nos trajo la pandemia? Yo puedo hacer un curso en España y no me muevo a mi casa y sigo de ojota y bermuda. No tengo que ni subirme al avión. Ahora digo, ¿qué me dejó en ese lugar? Cuando yo iba a hacer un congreso, cuando yo iba a hacer una capacitación, me encontraba con un otro en un café, en una charla de pasillo, que me reforzaba mi ser ciudadano en el otro. Esto es lo uno con lo que vos decís, Romy. Estar en la escuela me pone en situación de ciudadano. Es una práctica pequeña, hablo de la primaria, de lo que es la ciudadanía. Pedir permiso, pedir la palabra, respetar la opinión contraria. Eso es lo que hacía la escuela en términos hablo de la escuela primaria en términos de ciudadanía compartida. La virtualidad eso lo fue perdiendo. Entonces, estar en situación presencial, a mí me parece que lo que te hace es refuerza tu ser personal en un contexto distinto de vos. Yo en mi casa, chicos, ahora, todos ustedes están en su casa, yo estoy en mi casa, del otro lado tengo el termo al mate, yo en la escuela tengo que pensar con quién estoy, tengo que posicionarme en ese lugar, tengo que hablar desde otro lugar. En mi experiencia, la verdad que yo he tenido entrevistas virtuales con padres que han dicho cosas desde la pantalla que a mí me daría vergüenza, me dio vergüenza mirarlo a la cara a ese señor que me dijo lo que me dijo, pero una cámara lo amparaba, y ahí se pierde el respeto a la institución. Una de las cosas fantásticas que dio cuenta la pandemia en términos de políticas nacionales es que fue la única institución, junto con los hospitales, que quedamos de pie. Todo lo demás fue a través pero todo lo demás, desde comprar el supermercado, el banco, lo que fuere, todo pasó a ser virtual. En cambio, el hospital, la salud y la educación son claramente presenciales. Está comprobado, díganme lo que me digan, hablen de lo que me... un montón de cosas. Pero este otro, que un maestro de primer grado, una maestra de sala de 4, que mira a un nene de 4 años, que tiene dificultades para poner la lengua, para decir buenos días, es un indicador que en casa nadie escucha. Un nene de 6º grado que sigue omitiendo letras es algo que en casa nadie escucha. No porque no lo escuchen, es porque lo aman más que lo que lo estudian, porque los papás amamos, no estudiamos. Entonces me parece que eso es el punto de partida donde, ¿qué es este lugar esencial? ¿Qué es esta construcción de la ciudad? Es darnos nuestro lugar como docentes, a pesar, es a codazo, ¿no? A pesar de lo que opine cualquiera. El otro día hablaba con un amigo de esto. Somos la única profesión que, a pesar de que otras grandes personas de este país dijeron que teníamos meses eternos de vacaciones, que este verano no tuvimos vacaciones. Porque si ustedes tienen presente, todo el mundo habló del regreso a la escuela. Y yo, estando en mi casa, creyéndome tomar mis vacaciones, no pude tomar mis vacaciones porque tuve que diseñar un 2021. No reniego de eso. Digo, somos generadores de ideas. ¿Por qué tenemos que buscar?
¿Por qué tenemos que repetir lo que ya sabemos que, que ya no sirve más para este modelo? Entonces, poner en práctica la educación democrática no es solamente levantar la mano para respetar la opinión del otro, sino es darle esta justicia curricular, esto de darle a cada quien lo que le corresponde en el momento que está viviendo. Muchas gracias, Eduardo. Diego, te damos la palabra. A ver si te puedes desmutear. Sí, ahí está. Ahí está. No, yo por supuesto coincido con muchas de las cosas que está diciendo Eduardo, pero por ahí no sería tan taxativo en lo que apareció así, por lo menos, de asociar la pérdida de la ciudadanía y la preocupación por la ciudadanía a la virtualidad y a la pandemia, ¿no? Yo creo que en todo caso, como dije al principio, la pandemia y también la cuarentena, porque me gusta a veces juntarlas y también a veces separarlas, porque la pandemia es un fenómeno natural y la cuarentena es un fenómeno sociocultural y político, fundamentalmente, ¿no? Porque por eso ha habido cuarentenas distintas y la pandemia es una sola. Pero digo, me parece que lo que ha hecho la pandemia y la cuarentena ha puesto blanco sobre negro muchas cosas, y no solamente en el ámbito de la educación, ¿no? Porque si no, pareciera que esa continuidad de la que venimos hablando anterior a la pandemia no estuviera presente, ¿no? Yo creo que volver a instalar otra vez el tema de la ciudadanía en la escuela y de la enseñanza de la ciudadanía en la escuela y de la escuela como lugar para la formación de ciudadanos, etc. Me parece que, yo no digo que no, pero me parece que también es invertir la cara de la prueba, cuando en realidad me parece que lo que está pasando en la sociedad es la pérdida de la escuela en la ciudadanía, y no preguntarnos tanto por el lugar de la ciudadanía en la escuela. Me parece que algo ha pasado en todo este tiempo, antes y después de la pandemia, no es preguntarnos acerca de lo que pasó con la ciudadanía en la escuela, sino que ha venido pasando, ¿sí?, con la escuela en la ciudadanía. Yo creo que en todo caso, más que de eso, debemos preguntarnos, yo creo que esto es parte del deterioro que nos asiste y que debiéramos volver a aprovechar este momento para potenciarlo, es el tema del drama que significa la pérdida del pensamiento y del pensamiento crítico. Eso sí me parece que es una factura que nosotros le podemos pasar a la escuela. No si hay mayor o menor, o mejor o peor formación del ciudadano en la escuela. Lo que nosotros hemos perdido, y ahí sí voy a defender siempre, cuando uno abreva en las fuentes históricas, con una mirada crítica, voy a abrevar siempre en eso. Me parece que la educación bien entendida es eso, es la reposición y la construcción y la potenciación del pensamiento crítico. Me parece que la mejor forma de ser ciudadano y de enseñar ciudadanía es enseñar el pensamiento crítico. Y me parece que lo que ha perdido la ciudadanía es el valor de la educación, y no es que hemos perdido el valor de la ciudadanía en la escuela. Si no, también seguimos pidiéndole mucho a la escuela, ¿eh? Además de pedirle todo lo demás, digamos, que atienda las cuestiones emocionales, que atienda las consecuencias corporales, y que nos convertamos en gestores de las ansiedades ajenas, y de las incertidumbres ajenas, porque esto es lo que nos pasa a los directivos hoy. Parece que nos hemos convertido ya no en planificadores y diseñadores de una estrategia institucional, sino que somos gestores de la incertidumbre y las ansiedades ajenas. Esto es día de hoy, día de ayer, día de mañana. Me parece que eso nos está desatendiendo la preocupación fundamental, que es la de que el mejor ciudadano es, en todo caso, el mejor sujeto que piensa críticamente. Bueno, bien. Nos dejaste pensando. Yo me quedé con el que venía algún... Bueno, buenísimo. A ver, Adolfo, si te podemos escuchar en tu reflexión.
Bueno, muy interesantes los puntos de vista de ambos. Yo cité la Adolfo, autora. Sí. Adolfo es el fiel reflejo de la importancia de la presencialidad en las aulas. Sí, Sí, porque es la así. discontinuidad la discontinuidad en persona. La presencialidad en Bueno, persona. A ver si te a mí me podemos pareció, escuchar. sí, a mí me pareció interesante los aportes en analizarla. Me parece a mí que hay un terreno muy fuerte para trabajarlo, pero tenemos un pequeño problema. Los formadores no son, en su gran mayoría, ciudadanos políticos por políticos. Nuestros docentes no hemos tenido el ser contemporáneo de los años oscuros de la dictadura, cual ha roto esa transmisión cultural de la ciudadanía. Y eso creo que es importante tener en cuenta para poder pensar que yo no puedo enseñar lo que no sé. Me parece que además del espíritu crítico que están bien planteando allí Diego, hace falta fuertemente un proceso de paz. Porque el espacio público es el fiel reflejo de lo que no es ciudadanía en nuestro país. El espacio público, para una gran mayoría, es tierra de nadie, cuando en realidad el espacio público es el lugar donde se hace presente el Estado, que no solamente es el gobierno, el municipio o el gobierno, digamos, jurisdiccional o nacional, sino nosotros como parte de ese Estado. Con lo cual yo creo que tiene que haber una fuerte giro en los planes de estudios de los institutos formadores de docentes, en donde el espacio de la ciudadanía no tenga solamente un sentido y un tamiz o un barniz, por mejor decirlo, vinculado a la vieja educación cívica. Es otra cosa, es mucho más fuerte y tiene que ver justamente con la idea de ser partícipe en ese espacio público. En algunas cosas, en algunos talleres que trabajamos con docentes, la pregunta era, ¿cuántos de ustedes está involucrado en un centro vecinal, en un club, en una asociación? Y la verdad que contados con los dedos. Ahora, con ese escenario, ¿qué tipo de ciudadanía podemos nosotros afrontar o trabajar con grupos de estudiantes que indudablemente ellos también no tienen incorporado ese componente fuerte si en esa transmisión cultural no se la dio? ¿Se entiende? O sea, que creo que es una tarea interesante, pero es un hilván que tiene que comenzar a plantearse, primero formar a formadores en la construcción esta de ciudadanos políticos. Y también quitar esta idea de que muchos formadores, y lo más grave, que hay formadores en las áreas de las ciencias sociales, que tienen el discurso, yo soy imparcial, yo no, soy apolítico, cuando en realidad el discurso es, todos hacemos política, en nuestra opinión, en nuestro modo de pensar, nuestra crítica hacia lo que no funciona. Con lo cual me parece a mí que hay un proceso interesante que la escuela no puede dejar de lado, y mucho menos las áreas de gestión jurisdiccional, en la medida que eso sea de interés también. Porque hay que ver si esto no es consecuencia de nos quieren apolíticos. Porque de alguna manera este es un proceso que en ese giro virtuoso lograríamos empoderar a la ciudadanía. Y bueno, como Foucault lo dice, el poder está justamente en las bases, pero sin embargo, en la realidad, el poder está en unos cuantos. Si digo vuelta a la tortilla allí. Necesitamos fuertemente generar, sí, ciudadanos críticos desde el sistema educativo, pero fundamentalmente docentes que se comporten como ciudadanos políticos.
Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron los participantes, que se las vamos a acercar a los disertantes. Aquí una de las observaciones que hacía Marcelo era que Eduardo se preocupa por la pérdida de la ciudadanía, dice, pero lo que se pierde es el vínculo con el maestro y esa despersonalización también diluye el respeto. El pensamiento crítico en la primera infancia se empieza a formar en la mirada del otro, construyendo de a poco esa ciudadanía y en ese lugar áulico. La interacción de ese niño con su maestro también, dice, construye, es importante. Bueno, totalmente de acuerdo con los gestores de las ansiedades, nos dicen acá con esa afirmación. Sebastián, por otro lado, planteaba que también era preocupante la situación de chicos que tienen discapacidades o que deben trabajar o que están o que dependen de escuelas integradoras. Eso es verdad, es algo que quizás no se trabajó, la problemática de niños y niñas con discapacidad, que una de las cosas que también nos comparten acá para el profesor Eduardo, que es interesante la reflexión de la importancia de la presencialidad para recuperar la interpelación de la mirada del otro en las aulas. Si después se podría ampliar. Y una de las cosas que también se preguntaban acá era si con los conceptos de copresencialidad y de co-constructores en la búsqueda de resignificar las aulas, sería preocupante la abstracción de los niños de la realidad y de los adolescentes. Así que, bueno, hubo como bastantes reflexiones. Bueno, aquí una docente de Catamarca nos explicó que no estaban en condiciones edilicias las instituciones para el dictado de clases y los docentes, y bueno, y muchas veces las directivas son contradictorias. Así que, bueno, pareciera que también este 2021 va a implicar convivir con el virus y disfrutar o aprovechar la interacción presencial mientras se pueda. No sé si alguno de los disertantes quiere hacer algún aporte más o alguna observación sobre lo que se estuvo conversando y planteando aquí, si quedó alguna idea por dejar y por transmitir. Diego, Eduardo, creo que han sido muy claros en sus exposiciones y la verdad es que las responsabilidades que ambos tienen también seguramente tengan sus gratificaciones, pero en este momento deben ser totalmente desafiantes y bueno, nos han enseñado muchísimo. Así que bueno, desde nuestro espacio es el acompañamiento, el respeto y la humildad también, ¿no? Porque es un gran desafío. Pero... Bien. No, solamente agregar en todo caso en esta cosa de recuperar un poco la experiencia cotidiana, que es siempre importante. Son los propios chicos los que hoy, cuando digo horas, se encargan de marcar la diferencia. Muy en cuenta que esa mitad de presencia. Apaga la cámara, Diego, porque se te está cortando. A ver, no sé si es... Qué tremenda el tema de la... Mucho más valioso que la ausencia de presencialidad. No sé si será la lluvia hoy, pero fue tremenda la conectividad hoy. Sí, de todas formas también tenemos bueno, la posibilidad de volver a hacer otro conversatorio. Creo que quedaron muchísimas cuestiones abiertas y sobre todo a ver, ahí está, ahí se está volviendo a reconectar Diego. A ver ahora, Diego, si te escuchamos mejor, porque la última parte no la pudimos llegar a captar. Vos habías dicho que los chicos marcan la diferencia entre, y ahí no te escuchamos más. Estás muteado, ¿eh? A ver si te podés desmutear.
Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. No, decía que eran los propios chicos los que más claramente salen a recuperar la diferencia entre el 2020 y el 2021, aun cuando el 2021 tenga un 50% de presencialidad. Esto es algo que uno ya empieza a recoger, ¿sí? Y los chicos están mucho más alineados en la valorización de eso que decíamos hoy de la presencialidad. Algunos decían, bueno, que puede ser un arma de doble filo, el tema de la que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires las estadísticas están diciendo que el nivel de contagio es muy bajo, porque no se van a cuidar. Pero por otro lado, bueno, a lo mejor nos hace pensar en la importancia que tiene a futuro potenciar esa cuestión de la presencialidad. En esta cosa de los ciudadanos, ¿no? A veces el recorrido por las aulas y el meterse en las aulas le permite a uno recuperar mucho de las cosas que le están pasando a los chicos. Son los primeros, ellos los que dicen, aún el 50% es mucho, si uno se lo compara con lo que pasó el año pasado. Digo, pensando en las emociones y los cuerpos, ¿no? Que decía Eduardo hace un rato, como varas para medir bueno, lo que nos viene dejando este proceso, ¿no? Estaba pensando en esto de la experiencia y de caminar por las aulas, de lo que dice Diego. Los chicos mismos en las escuelas dicen, pero es más de lo que teníamos el año pasado. Eso, tal cual. Esto es más. Y yo creo que ante la preocupación me gusta lo de la ansiedad, Diego, pero porque por ahí es un tema que los directores hemos tenido que aprender a dominar nosotros la propia. ¿Cómo explicarle a los papás ansiosos que la pandemia es de todos y no es de esta escuela, ni de este grado, ni de esta realidad, ni de este momento, ni que la maestra no tiene ganas de dar clase y perdió el Zoom? Es interesante, unido esto a lo que acaba de decir Diego respecto de que son los pibes, los chicos, los estudiantes, los alumnos, esos sujetos propios del aprendizaje, los que nos van a enseñar. Y los que le están poniendo nada, la distancia social, el respeto, el alcohol en gel, el cuidado, el lavado de manos, todo hacen los pibes. Nosotros, hoy yo veía un recreo y digo, ¿qué es esta locura que estamos viviendo? Ojalá esto haya venido para enseñarnos que la mirada del otro, yo sostengo esto, no sé si por ahí me decían que estoy preocupado por la pérdida de ciudadanía. En realidad lo que estoy más preocupado es no tener alumnos en mi salón de clase. Eso es lo que me preocupa más. Y en mi salón de clase de primer grado les hice hacer a cada uno un cartel hermoso con su nombre y su foto, para que cuando no están, los que están sepan quiénes son los que están en la virtualidad. Así que mi vínculo, mi clave me parece que está puesto sobre eso. Hacemos escuela, lo decían otras personas, entre todos, no es de algunos, es de todos y para todos. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que ha sido un placer. Creo que también fue un gran aprendizaje para los padres, sobre todo algunos que tuvieron que recordar algunas tareas y aprender a dividir, a multiplicar de otras maneras, a volver a recordar que era digamos, una vacuola, una célula eucariota y procariota, ¿no? Pero antes que eso había que acordarse que el sonido de la M con la A suenan de una manera y que por más que vos la leas, el otro no la entiende. Exactamente, y los que volvieron a empezar a leer. Pero bueno, también lo importante fue que ahora estamos dando lugar a lo que es importante, perdón, estuve tautológica, pero me parece que fue una oportunidad de los inicios y de los cierres, que eso también para los chicos es muy importante. La apertura del ciclo de primer grado, el cierre de quinto año, el cierre de séptimo grado, la apertura de séptimo grado, también son etapas que marcan muchísimo la vida de las personas, la evolución hacia algo de lo que viene, el entusiasmo, y me parece que también eso es
el impacto de la presencialidad, ¿no? El abrir la escuela y decir, bueno, empiezo primer grado, tengo esta nueva etapa que se abre frente a mí y que me permite la vinculación con un otro que muchos no pudieron tener en el 2020, y eso creo que también hace la diferencia, ¿no? Así que los bueno, rituales que nos confirman. exactamente, y eso desde lo simbólico, desde lo cultural, es importantísimo. Así que bueno, algunos padres habrán tenido la calma de no tener que lidiar con los grupos de papis por la camiseta, el color de la remera, la fiestita, pero en un momento va a llegar, lo digo por algunos colegas que sé que tienen hijos acá y que están ahí sonriendo, la de egresaditos, les va a tocar, pero sí me parece que es importante verlo como algo que es fundamental para los chicos, ¿no? Que te entreguen el diploma de 7º grado, tu maestra preferida, el boletín. Bueno, yo soy muy sarmiento en todo sentido, así que no puedo dejar de ser neutral. Y la verdad que creo que en ese eso también hay que valorarlo y hay que defenderlo, porque para los chicos y las chicas es muy importante. Así que bueno, sin más, les agradezco a los expositores. Nuevamente, desde Levenson agradecemos que se haya dado esta posibilidad de encuentro. Lamentamos los problemas de conectividad que son, bueno, digamos, están al orden del día, y me quedo con muchísimas cuestiones que me parece que van a dar para otros. Sobre todo, me parece que hay que llegar a los medios de comunicación, porque los especialistas están acá y los mensajes que muchas veces se transmiten de los comunicadores son contradictorios, son confusos, así que tenemos que seguir llegando a las personas con positividad y bueno, con ideas de que esto lo vamos a superar, como dijo Eduardo, entre todos, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo conversatorio de Levenson, así que un orgullo tenerlos. Gracias Eduardo, gracias Diego, gracias Adolfo. Gracias por la invitación. Y nos volvemos a ver entonces. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Felicitaciones por las exposiciones. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias a ustedes.